Este informe, con mucha tristeza, detalla, como mencioné antes, patrones de muertes y torturas y demuestra el regreso de patrones del pasado. Símbolos como cadáveres con signos de tortura nuevamente aparecen en las casas de las familias salvadoreñas. Presentamos ese informe con la esperanza de dar voz a las víctimas, que además de sufrir graves violaciones de derechos humanos, sufren un ataque sistemático de estigmatización, una campaña de deshumanización, y llamamos a la población a la conciencia y la solidaridad de que los impactos y las consecuencias negativas del estado de excepción no son únicos a un grupo de población o unas personas, sino que afectan a todos. Presentamos ese informe también para acuerpar las voces, las comunidades y las familias que tanto desean seguridad, pero sin injusticia, que desean una seguridad basada en derechos. Y llamamos a la población al diálogo para construir un nuevo camino en lo cual las violaciones de derechos humanos no son vistos como un necesario para la seguridad. Construyamos mejor una paz basado en el respeto irrestricto de derechos humanos. Así con esto pasamos a la presentación del informe que será a cargo de mi colega Zaira Nava y David Morales. Gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan y nos escuchan. Precisamente se ha dado ya una nueva prórroga recientemente al régimen de excepción, con lo que estaríamos hablando de 14 meses en el régimen de excepción. El informe que presentamos en esta oportunidad recoge de manera sistematizada lo que ocurrió en el primer año del régimen de excepción, pero además recoge ciertos elementos importantes que se han seguido y que obviamente seguirán mientras dure este régimen permanente de represión, violación a los derechos humanos e infracciones a la Constitución. Tras el primer año, obviamente, se produjeron 12 prórrogas, es decir, hablamos hasta abril, ¿verdad? Hasta el primer año las autoridades, como ya sabemos, publican la información únicamente en redes sociales, lo que hace muy difícil el monitoreo formal de cualquier tipo de información oficial. A esa fecha daban cuenta de 66.417 detenidos, pero Cristosal ha recibido 3.275 denuncias que implica un número mayor de personas que han sido víctimas del régimen de excepción. Obviamente, este no es un número cerrado, solo son los casos recibidos por Cristosal, atendidos, investigados y documentados por nuestra organización. Nuestro informe se basa esencialmente en testimonios de personas que han presenciado las detenciones arbitrarias, pero también que han sido víctimas indirectas de las muertes violentas del régimen de excepción de personas bajo custodia estatal. También testimonios de personas que estuvieron detenidas en las distintas cárceles donde hay personas por el régimen de excepción. Se ha hecho una investigación, ahora presentamos resultados preliminares sobre las muertes violentas de personas bajo custodia estatal. Esta investigación también se basa en consultas a especialistas médicos que han analizado la información de medicina legal, los pocos casos, en el caso de las muertes violentas, los pocos casos con los que se cuenta, esquela de medicina legal, pero además información audiovisual sobre las condiciones en las que estaban los cadáveres, así como otro tipo de revisión de fuentes documentales. Es importante destacar que las políticas de seguridad, recordemos que este país sí tiene una política de seguridad, pero es una política no viva, porque fue aprobada
hace un año aproximadamente, y ningún documento ni ningún plan policial se refiere ni se implementa a partir de esa política. La única política que existe en este momento en materia de seguridad es el régimen de excepción. Por eso afirmamos que hay una ausencia de políticas integrales de seguridad, de prevención, de investigación del delito y obviamente de reinserción social. Es muy grave que exista alteración de estadísticas y ocultamiento de cifras de homicidios. Hay diferentes investigaciones de medios de comunicación, pero nosotros también hemos hecho una revisión exhaustiva de distintas fuentes para hacer esta afirmación. También es importante traer a cuenta el momento en el que nos encontramos, un momento de serios cuestionamientos cuando el gobierno lanza este régimen de excepción. Se destapó, se dio a conocer negociaciones ilícitas entre el gobierno y las pandillas que han sido además ratificadas por el gobierno de Estados Unidos, que claramente afirma que funcionarios gubernamentales han contribuido y se beneficiaron las pandillas en esa negociación. Y ese es el contexto en el que comienza el régimen de excepción. Este régimen está en el marco de una estrategia de populismo punitivo y propaganda gubernamental. Más allá de que efectivamente a la población salvadoreña, todas y todos necesitamos seguridad y sentirnos tranquilos, lo cierto es que existe una campaña permanente del gobierno para afirmar que vivimos en un país seguro. Todos los días nos dicen que vivimos en un país seguro, pero hace un día tuvimos 4 muertes violentas y hay silencio de las autoridades sobre eso. Es importante también recordar que la figura del régimen de excepción, entonces, es por ahora la única política en materia de seguridad, muy cuestionable, por cierto. Y cuando hablamos de política nos referimos a una medida de política. Hay una situación muy particular y preocupante y es el desplazamiento de personas. Cristosal durante muchos años ha trabajado en la atención y protección de personas víctimas del desplazamiento. En el año del régimen de excepción, Cristosal atendió 441 personas en condición de desplazamiento forzado. Y esto es un elemento de información sustancial para cuestionar realmente si este régimen de excepción está dirigido a la protección de las familias salvadoreñas que viven en condición de vulnerabilidad. Y aquí ustedes pueden ver que hay una situación muy preocupante. Estas familias que han sido durante muchos años víctimas de las pandillas, ahora son víctimas de la violencia estatal. Es preocupante el incremento que hemos tenido respecto a años anteriores. Ahora la policía y los militares son responsables del 21.7% de los desplazamientos que conoce Cristosal. Sin embargo, siempre el 56.2% sigue siendo cometido por las pandillas. Esto nos genera el cuestionamiento con respecto a la efectividad de estas políticas, que además están dirigidas en contra de la población más pobre de nuestro país. Entonces, ¿qué es esto del populismo punitivo? En realidad es una continuidad de los manodurismos que ya hemos vivido durante muchísimos años en este país, aunque se despliega de forma más exacerbada y es capaz de usar arbitrariamente el poder, sin límites, dado el montaje que ya habíamos hablado, el desmontaje, de los contrapesos democráticos en El Salvador. No tenemos una sala de lo constitucional que controle y que declare inconstitucional cada una de las prórrogas del régimen de excepción. No tenemos un fiscal independiente y tampoco tenemos jueces que sean efectivamente garantes de la legalidad y del debido proceso en su mayoría. Sigue habiendo jueces que cumplen con su mandato. En esencia, vamos a enumerar los principales patrones de violaciones a derechos humanos que hemos identificado
en este primer año. En primer lugar, hemos denunciado ya desde antes las detenciones arbitrarias e ilegales. Se trata de detenciones con ausencia de órdenes de captura administrativa o judiciales. En ninguno de los casos se ha conocido de investigaciones previas, es decir, que se establezca que la persona fue procesada y que había una orden de captura porque se identificó que cometió un hecho delictivo. En su mayoría se trata de detenciones ilegales y doble juzgamiento porque hemos identificado que hay personas que tienen orden de libertad y siguen privadas de libertad. Esa es detención ilegal. Pero además hay personas a las que detienen en la entrada, a la salida del penal. Ahí está la policía esperando y ahora en los últimos meses lo que ha ocurrido es que les hacen todo el proceso para que salgan, pero en la puerta, antes de salir los custodios los entregan a la policía. Y esta persona ya no solo es procesada por el delito de agrupaciones ilícitas que tenía, sino ahora se le agrega el de organizaciones terroristas. Doble persecución penal por supuestamente un mismo hecho, como pudo haber cometido este otro delito si estaba detenido, ¿verdad? Esto obviamente trae otras repercusiones. Se producen allanamientos de morada, detenciones por denuncias anónimas. Esto es altamente grave porque se presta para que enemigos, familiares que tienen disputas por terrenos o cualquier otra situación sean los que denuncien. Y de ahí la cantidad de personas que se ha detectado que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Esto de las segundas detenciones que les hablaba de personas con orden judicial de libertad, detenciones basadas en la existencia de antecedentes penales y policiales, es decir, hay gente que fue detenida porque estuvo presa hace 6 años o hace 10 años, a veces ni siquiera por delitos vinculados a las pandillas. Hay una estigmatización por los tatuajes. Ya sabemos que ahora en este país es delito tener tatuajes, sea del tipo que fuere. Y ausencia de información a las familias, que es una situación sumamente grave. Cristosal ha desarrollado una investigación por la cual estamos presentando en este momento los resultados preliminares. Se trata de la primera vez que se verifica y se documentan las muertes ocurridas al interior de los centros penales, es decir, bajo custodia del Estado. Vamos a presentar este día y distribuir una lista detallada de la cantidad de personas hasta esta fecha, desde el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023, Cristosal ha documentado 139 personas que han muerto bajo custodia estatal. Aclaro que esto no significa que solo ellos han muerto, porque precisamente hay testimonios y evidencia que muchos han sido enterrados en fosas comunes y muchas de las personas que fueron entrevistadas y estuvieron privadas de libertad dicen haber visto hasta 10 personas que fallecieron cerca de las celdas donde se encontraban. Hasta abril, nosotros documentamos 153 casos. Y les comento que hasta el viernes de la semana pasada habíamos verificado que hay 160 personas muertas bajo custodia estatal. Este tipo de personas, por lo general, son jóvenes, en su mayoría en edades productivas. Más del 46% de las personas fallecidas estaba entre los 18 y 38 años. Y el 40.5% entre los 38 y los 48 años. Es importante ver esta gráfica sobre la ocupación de las personas, que nos permite identificar que precisamente las personas detenidas son personas pobres, son las mismas que fueron afectadas por las detenciones irregulares y afectadas por las pandillas. Si ustedes pueden ver ahí, la mayoría, pasemos a la siguiente lámina, por favor. La mayoría son
personas que se dedican al comercio informal, estudiantes, jornaleros, mecánicos, músicos de oficios varios, etcétera. No estamos hablando de personas que tienen un estatus social medio, sino de personas en condición de pobreza. Cristóstal ha identificado 5 categorías de el tipo de muertes que se han producido. Muertes violentas, es decir, muertes provocadas y de las cuales se debe investigar. Probables muertes violentas, obviamente porque se desconoce si hay una vinculación directa de quién es el responsable, pero además porque en ese tipo de casos se puede determinar que murió por una condición patológica o de salud, pero realmente esta condición fue provocada por golpizas, palizas, etcétera. La muerte natural o patológica, que también la ponemos en duda porque la privación de libertad en sí reproduce o genera condiciones de salud precarias o genera la adquisición de enfermedades graves. Las muertes sospechosas de criminalidad son todas aquellas, y la doctrina así lo plantea, por ejemplo, las muertes súbitas. No tiene sentido que una persona de 24 o 25 años muera de manera repentina. Esto es provocado otro tipo de muertes donde hay elementos para determinar que la persona fue víctima de algún tipo de abuso o maltrato. Y obviamente hay otro tipo de casos. Ustedes pueden ver acá un ejemplo de personas que han sido víctimas de pandillas y personas que han sido víctimas de el Estado. En este caso que presentamos, un hombre de 52 años había sido víctima de extorsión por parte de las pandillas, pero lo llegan a detener como colaborador de las pandillas. Y la consecuencia de él es que murió. Y murió de acuerdo a la esquela de medicina legal por edema cerebral. Sin embargo, en estos casos, en muchas veces, el edema cerebral pudo haber sido provocado por un golpe o por una situación violenta o falta de alimentación, entre otros. Por ejemplo, otra práctica es el acoso y conflictos con policías. Hemos identificado una gran cantidad de personas detenidas que han tenido ya sea conflictos con policías por disputas, pero incluso por razones íntimas. Decir, porque son familiares de una persona que pertenecía a pandillas o por cualquier otra razón. En el caso que presentamos como ejemplo, se trata de un hombre que no quería vender su vehículo, la policía lo presionaba para venderlo y lo que generamos es que después de bastante acoso fue detenido por la policía. Y lo que ocurrió con esta persona es que después de la detención muere dentro del penal donde estaba recluido. Y en el caso de esta persona murió estrangulado. Es decir, esta es una muerte violenta. ¿Verdad? Y fue detenido no por ser investigado por ser pandillero, sino porque los policías tenían rencilla con él. Otro tipo de causa es la muerte por falta de medicamentos o asistencia médica. Yo quiero hacer mención y señalar que es altamente grave y preocupante que el director de centros penales diga que la gente muere adentro de los penales porque no se quieren tomar los medicamentos, cuando en realidad lo que ocurre es que las personas que están enfermas adentro de los centros, que además existe un nivel de hacinamiento sumamente alto, gritan, lloran, piden que les den asistencia médica y no se la dan. Y esto provoca que las personas, obviamente, al no ser atendidas, al no recibir los medicamentos, mueran. En el caso de esta mujer de 50 años, quiero decir que hemos documentado 4 casos de mujeres, pero esto no quiere decir que solo 4 mujeres hayan muerto durante el régimen de excepción. Lo que ocurre es que
hay poco acceso a la información. Esta es una mujer que padecía del hígado, pese a que su familia le llevó los medicamentos al centro donde estaba recluida. Cuando la familia preguntaba por ella, le decían que si necesitaba medicamentos que le iban a llevar al doctor. Pero según la escuela de medicina legal, murió por tromboembolismo pulmonar más neumonía severa. Si ella probablemente hubiese sido atendida, de seguro pudo haberse salvado. Pero además la causa de muerte no coincide con la enfermedad que padecía. Esto quiere decir que dentro del penal se adquieren otro tipo de condiciones de salud que agravan su estado. Otro tipo de patrones de muertes que son quizás las más destacadas por su gravedad son las muertes por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En la investigación realizada por Cristosal se ha determinado que muchos de los cadáveres presentan laceraciones, hematomas con claras evidencias de golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y otros signos de tortura. Los testimonios de las personas que han estado recluidas, pero además los mismos cuerpos hablan, se dice que el cuerpo de una víctima habla, y estos cuerpos lo que dicen es que previo a la muerte se infligió mucho sufrimiento a la persona. Y esto obviamente es tortura, y la tortura está prohibida en este país y en todos los países. Sin embargo, los reportes de medicina legal no consignan de manera coherente la verdadera causa de muerte con lo que dice la esquela de medicina legal, aunque en algunos casos sí se establece que murieron por asfixia mecánica o por inmersión. En otros casos sí se reporta claramente que fue que murieron por estrangulación, por ahorcamiento, como ustedes lo van a observar en la lista detallada que se publica este día. En algunos casos, la correlación de la causa de muerte consignada, como les decía, y la condición que presenta el cadáver no son congruentes. Por el contrario, son totalmente distintas. Hay cuerpos que presentan evidencia de violencia, pero la causa de muerte es edema pulmonar o paro cardíaco. No tiene sentido porque efectivamente pudo haber muerto por un paro cardíaco, pero lo que le produjo eso fue otra situación, que es probablemente violencia o tortura, como podemos observar en esta fotografía. El cadáver de esta persona presenta un disparo de arma de fuego. Eso es. Y hasta este momento no se había o no se ha reconocido por parte de las autoridades que haya personas que fallecieron producto de la violencia estatal directa. Es obvio que esta persona fue lesionada por autoridades, ¿verdad? Suponemos que dentro de las cárceles no hay armas de fuego por parte de los internos. Esta persona además presenta golpes en todo el cuerpo, hematomas. Esta es una persona que fue vapuleada y obviamente torturada durante los pocos días que estuvo detenido. Otro de los casos graves es personas que han fallecido y que presentan señales de golpes en varias partes del cuerpo, como quebraduras de pies y manos, espalda como llagada, en forma de quemaduras. Los testimonios de las personas que han estado detenidas dan cuenta que es de manera permanente que se les dan choques eléctricos. Esta es una tortura muy sistemática dentro de las cárceles y probablemente produjeron la muerte. En el caso de este joven que estamos viendo, a la familia se les dijo que le iban a entregar el cuerpo en una caja cerrada. ¿Por qué se las entregaron en una caja cerrada? Porque el cuerpo presentaba bastante evidencia de tortura. Sin embargo, en este caso, la familia y otras personas pudieron observar detenidamente el cuerpo.
Es importante destacar que las autoridades niegan que las personas detenidas hayan muerto bajo su custodia. Y lo que se registra es que han muerto durante el traslado. Hay un número importante de casos que ustedes podrán ver en el listado de personas que dice que murió en el trayecto hacia el hospital, pero es muy probable que haya muerto dentro del centro penal. Y aquí podemos ver una persona que muere 17 días después de la detención. Según la esquela de medicina legal, fue trasladado al hospital Sacamil, pero no recibió atención médica porque falleció en la ambulancia del centro penal. Y se determinó que la consecuencia de la muerte fue edema pulmonar. O sea, la condición de salud previa de esta persona es diferente a la causa de muerte que se consigna en las esquelas de medicina legal. Yo quiero aquí hacer notar la responsabilidad que tienen tanto la Fiscalía, la Dirección de Centros Penales como el Instituto de Medicina Legal. La Fiscalía tiene el deber de investigar todas las muertes violentas y es preocupante que el Instituto de Medicina Legal no consigne en las esquelas, no presente a las familias las autopsias o el resultado de las autopsias en su mayoría, y cuando hay autopsias no determina los signos de violencia que presenta el cuerpo y establezca otra causa de muerte. Pasemos. También se ha determinado una cantidad importante de personas que han sido inhumadas en fosas comunes, es decir, que fueron enterradas en fosas comunes supuestamente como desconocidos. Es imposible que el sistema penitenciario no tenga el registro de cuántas personas están detenidas y que además son trasladadas a los centros de asistencia médica o que murieron y que no sepan el nombre. Sin embargo, y ustedes lo han conocido, muchos medios de comunicación lo han documentado, que muchas personas han sido enterradas en fosas comunes y que las familias han debido padecer la búsqueda de los cadáveres, pero además recuperar el cuerpo para poderles dar una sepultura y hacer su proceso de duelo. Esto es un doble sufrimiento para la familia. Por otro lado, además de las muertes violentas, les invitamos realmente a ver detenidamente cada uno de los apartados del informe en el que se detalla cómo han ocurrido estas muertes y los patrones de violencia al interior de los centros penales. Pero un tema muy recurrente y ha sido posible gracias a los testimonios de muchísimas personas entrevistadas por Cristosal que han obtenido medidas sustitutivas a la detención provisional. Quiero destacar que en estos casos, por seguridad de las personas, nos reservamos sus nombres, por supuesto, ¿verdad? Estas personas narran que desde el ingreso, a veces desde la detención, son víctimas de palizas y víctimas de tortura. El proceso de ingreso a las cárceles implica una bienvenida que es una paliza. Primero, ponerlos hincados sobre piedras, a veces mantenerse 1 o 2 horas ahí, caminar avanzando en cuclillas. El que se cae es objeto de golpes con la tonfa o la macana, patadas, y después de esa paliza de bienvenida, a veces los encierran durante 1 o 2 días sin darles comida. Las torturas son permanentes. Implica no solo este tema que el mismo presidente de la República anunció, diciendo que los iban a dejar sin comer, y se refería a los pandilleros. Sin embargo, los testimonios que Cristosal ha obtenido dan cuenta que no más del 30% de las personas detenidas son pandilleros. Eso es lo que la gente que ha estado adentro nos dice. Lamentablemente las autoridades no dan información para saber cuántos sí y cuántos no. Entonces les hablaba del proceso de ingreso a las cárceles. Son recibidos con una paliza y posteriormente los forman al centro de canchas o los lugares abiertos que hay en cada penal, y ahí clasifican a las personas por miembros de pandilla, de una pandilla, de otra pandilla, por civiles tatuados y por retirados. En su mayoría, las
personas civiles son más que los miembros de pandillas, quienes no niegan ser miembros de pandillas. Por otra parte, hay que decir que el nivel de hacinamiento es exagerado. Hay celdas con capacidad para 70 personas y a veces ha llegado hasta 250 personas o más. En algunos centros penales, los internos permanecen en encierro total, celdas con ventanas tapadas con hierro. Algunos obviamente sufren asfixia, desmayos por el calor y la falta de oxígeno, a lo que se suma las condiciones infrahumanas en las que no se les da agua para tomar, no se les permite el aseo personal y en algunos casos solo se les da medio vaso de agua durante el día. Aunque ahí dice un vaso, la verdad es que hay varios casos de personas que han dado sus testimonios que a veces han tomado 2 veces agua a la semana. Por otro lado, hay castigos y palizas permanentes al momento del conteo o cuando los internos se quejan o hacen ruido. Lo mismo que es el uso del gas pimienta. Llegan a rociar gas pimienta en las noches, a veces por gusto, a veces porque están gritando porque hay algún enfermo o porque no les han dado comida durante el día. También el uso de choques eléctricos como castigo y la amenaza permanente a ser ejecutados. Te vamos a matar si seguís hablando. Hasta aquí no vales nada, entre otro tipo de situaciones que se les presentan. El ejemplo que presentamos a continuación es un joven que estuvo en Mariona. Aquí describe precisamente lo que les acabo de hablar, cómo es que las personas ingresan y el trato que se les da. Normalmente les dicen que los van a matar. En este caso, los pusieron en fila, los ultrajaron y les decían, solo si tenés suerte saldrás con vida de aquí. Ahí cuenta esta persona que se afligieron todos los detenidos. Mientras estaban hincados, les ponían descargas eléctricas y a uno hasta le sacaron sangre. Al entrar al sector donde iban a quedar, los custodios les dieron otra golpiza. Esa es la bienvenida que les dan los miembros de centros penales a las personas detenidas. Otra situación sumamente grave es las violaciones al derecho a la salud, enfermedades físicas, situación y enfermedades mentales, ya sea por padecimientos previos o adquiridas, enfermedades estomacales y de vías urinarias producidas por parásitos, bacterias, virus y consumo de agua y alimentos contaminados, desatención de enfermedades graves y condiciones crónicas. No hay medicamentos y tampoco es cierto que se ingresen los medicamentos que la familia lleva. Esto es un tema muy recurrente en los testimonios de las personas que han quedado en libertad. Las enfermedades de la piel son tan graves que en algunos casos hay asistencia médica, a veces de unidades de salud, y las personas tienen que vender adentro de los penales la comida a cambio de una pomada para poder soportar los dolores o a cambio de una pastilla. La mayoría de testimonios nos dice que no recibieron los paquetes de medicamentos que su familia dicen haberles ingresado. También la proliferación de enfermedades respiratorias y obviamente una situación crítica es la de nutrición, así como la tuberculosis y otras enfermedades ya existentes en los penales que ahora se han agravado. Hacemos. En el caso que se presenta a continuación, también vemos cómo se da la condición de violencia. Nos dice que cuando nos llevaron a la cuarentena la primera vez, como la celda estaba sucia, Chuca dice, ahí estaba la celda infestada también. Y las personas dan cuenta de la cantidad de enfermedades que adquieren y que no reciben asistencia médica. Esto obviamente produce dolor e incluso enfermedades posteriores. Pasemos. El régimen de excepción ha afectado particularmente a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y también a la población LGBTIQ+. Cristosal ha documentado casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de acoso y abuso sexual por parte de policías y soldados.
En muchos casos, como han sido detenidos los hombres de la familia, existe un acoso permanente de policías y soldados que claramente les dicen que no hay hombres en la familia y que ellos están dispuestos a ser su pareja, desde hacer propuestas de este tipo hasta acosar a niñas y adolescentes, lo que ha generado desplazamientos en algunos casos o que las niñas y las adolescentes dejen de ir a la escuela. Muchas de las mujeres estaban embarazadas al momento de ser detenidas y han dado a luz sin que sus familias sepan si su hijo o hija nació y cuál es el estado de salud de ambos. En este tema quiero hacer un particular énfasis. Si bien es cierto, algunas de las mujeres que fueron privadas de libertad, entraron a la granja penitenciaria, donde hay o había condiciones más o menos dignas para mujeres viviendo con sus hijos. El hacinamiento que presenta en estos momentos la granja penitenciaria rebasa la capacidad y ha generado enfermedades graves tanto a las madres como a los hijos. Hemos visto una lamentable noticia recientemente de una niña que falleció precisamente por las condiciones en las que se encuentran los penales. Pero además hay que decir que debido a la falta de capacidad han habilitado el centro de máxima seguridad, el centro de cumplimiento de penas para hombres que está en el mismo local de la granja penitenciaria, y ahí edificios de 3 plantas hay mujeres con sus bebés. Mujeres que acaban de parir de una cesárea, son obligadas a subir y bajar 3 plantas con sus bebés para poder recibir la asistencia en el caso de los niños y niñas. La alimentación y la dieta especial que los niños y niñas deben tener no se les está dando. Es altamente preocupante lo que las mujeres están sufriendo, no solo las que están privadas de libertad, que además han sido ejecutadas algunas, sino también lo que viven al ser familiares de personas detenidas. Obviamente ha habido una desmejora en su condición de vida y ahora están asumiendo tareas de crianza y cuidados que ya históricamente ha habido una condición de este tipo y ahora se ha exacerbado. Tanto policías como miembros de la Fuerza Armada han detenido durante el régimen de excepción un marco de impunidad mediante abusos extremos contra la población LGBTIQ+. Lo que hemos observado, por ejemplo, en el caso de mujeres trans detenidas en la Penitenciaría Central y en Apanteo, es una estigmatización, violencia hacia ellas, castigos y torturas por el hecho de ser mujeres trans. Y obviamente todos los derechos conquistados en estos años representan un retroceso, pero además son víctimas de otro tipo de abuso. Las mujeres, por lo general, son las que ahora soportan la carga de buscar a los detenidos, buscar justicia, mantener a todos aquellos que forman parte del grupo familiar. Y como lo hemos denunciado en otras oportunidades, hay mujeres, abuelas, tías o primas que tienen bajo su cuidado a 10 o 12 personas, entre ellos 5, 4, 6, 7 niños y niñas, hijos de sobrinos, etcétera. Esto significa para la mujer ser la proveedora, la cuidadora, la buscadora de justicia y además la que sufre el dolor de todo el grupo familiar. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, hay que decir que hay una grave violación a tener una vida digna. Sus derechos de protección no están siendo cumplidos. En este momento, a pesar de que Cristosal solicitó información a la institución rectora en materia de derechos de niñez y adolescencia, se desconoce que existan programas específicos para la atención y protección a niñas y niños y adolescentes cuyos padres han sido detenidos y están privados de libertad durante el régimen. Hay graves afectaciones a la salud mental y física de los niños y niñas que presentan secuelas como enuresis, depresión, ansiedad, pérdida de apetito, insomnio, entre otras vulneraciones.
El derecho a la lactancia materna también es un derecho que se ha vulnerado particularmente de aquellos niños que quedaron de meses de nacido sin su madre. Y esto obviamente va incluso en contra de la misma política del gobierno y de la legislación recientemente aprobada, que es la ley Nacer con Cariño y Crecer Juntos. Y también los niños y niñas son víctimas de mantener relaciones con su familia. Es altamente preocupante que hay niños y niñas cuyos padres, madres, abuelos están detenidos y que en este momento no existan medidas de protección por parte de las instituciones encargadas de ello. En cuanto a las violaciones a derechos de mujeres, presentamos un caso sumamente grave de una persona que comenta cómo funcionaba la cárcel de mujeres. Eran unas galeras que había en la parte de abajo, había miles de mujeres durmiendo en los suelos, sin colchonetas, sin cobijas, y como estaban en época de invierno, se mojaban por las noches. Como no había asistencia médica, esta mujer nos relata que vio morir a una anciana de 50 o quizás 65 años. Como el informe recoge varios testimonios de personas que han muerto como consecuencia de las condiciones de los centros. Pasemos. Aquí hay un ejemplo de lo que ustedes tienen impreso y que está dentro del informe. Es la lista detallada del nombre de la persona. Quiero aclarar que se ha verificado que esta es una persona que existió, que es una persona que fue detenida, la fecha que fue detenida. La investigación tiene más información, pero obviamente no es posible publicar todo en un documento de este tipo. ¿Dónde estaba recluida y la causa de muerte más probable? ¿Verdad? Y aquí ya hay esa investigación que Cristosal ha realizado para determinar el tipo de causa de muerte. Con esto cedo la palabra a David Morales. Gracias. Brevemente voy a referirme al tema de la violación a las garantías judiciales. Y justamente hemos escuchado esta cadena de violaciones gravísimas y masivas a los derechos humanos. Y es evidente la pregunta, ¿cómo es posible que ocurra esto en El Salvador de hoy, 3 décadas después del proceso de paz, en un país, en un estado que se denomina democrático, republicano? Que las violaciones a los derechos humanos se den de esta manera? Pues ocurre porque esta situación de violaciones masivas a los derechos humanos no se explica meramente porque estamos en un régimen de excepción. Podemos leer la Constitución y los decretos. Un régimen de excepción no es una licencia para torturar, hasta matar de hambre, golpes o por falta de medicamentos a las personas en las cárceles. Un régimen de excepción es simplemente una limitación, no anulación, una limitación temporal de algunos derechos, principalmente en las primeras etapas de la detención administrativa. Sin embargo, lo que observamos son abusos que van más allá de los límites. Esto ocurre porque no solamente se está aprobando un decreto de régimen de excepción ya en 2 ocasiones, más de un año, sino porque todas las altas autoridades de los poderes fundamentales han actuado en función de que estas violaciones a los derechos humanos ocurran. No se trata de abusos de custodios o de meros abusos de policías o soldados. Se trata de una política de Estado de terror, como la ha denominado el cardenal Rosa Chávez. Y esto es producto no solo de que se sigue prolongando el régimen, sino que la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa ha aprobado una serie de reformas a las leyes penales que están abriendo paso a estos abusos. Es decir, al decreto que prorroga el régimen de excepción se ha sumado una cadena de reformas para eliminar garantías y controles que eviten estas graves violaciones a los derechos humanos. Y además, estamos observando que de manera masiva y sistemática se están realizando prácticas inconstitucionales, prácticas ilegales,
de todos los operadores de seguridad y de justicia para que estas violaciones se mantengan en impunidad y continúen. Entonces estamos observando un Estado que está funcionando como un aparato de poder para generar violaciones masivas de los derechos humanos, como ocurrió en tiempos del conflicto armado. Y por eso estamos hablando de lesa humanidad. Y Cristosal lo ha reiterado en varios de sus informes. Desde el más alto nivel del Estado, se instauran este régimen permanente de excepción, se aprueban estas reformas a las leyes penales y hay una serie de prácticas de violencia de Estado que configuran un escenario de lesa humanidad de acuerdo a los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma. Veamos un poco el tema de las reformas a las leyes penales. Han sido 2 bloques en marzo, abril del 2022 y la otra entre septiembre y noviembre de 2022. ¿verdad? Y bueno, no voy a adentrarme en el detalle, que hay un ejemplo, ¿no? De cómo la política de la Asamblea Legislativa ha sido no solo prolongar el régimen, sino que generar procesos penales especiales en los cuales el debido proceso no existe. Las garantías judiciales están abolidas. Ningún artículo de la Constitución faculta a los diputados para hacer esto. Ahora los decretos de las reformas a las leyes penales se aplican retroactivamente, contra disposición expresa de la Constitución. Con un año plagado de denuncias por las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo desde el inicio, la mayoría legislativa sigue prolongando el régimen de manera inconstitucional, como también hemos argumentado reiteradamente, y permitiendo que se viole la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a la vida, a la integridad personal. Es decir, que hay una decisión deliberada del legislativo de que sigan ocurriendo las violaciones a los derechos humanos. Y la muestra más clara es el paquete de reformas que prácticamente eliminan el debido proceso en la jurisdicción especializada de crimen organizado, a donde están enviando todos los casos. Hay evidentes violaciones a los tratados internacionales en estas reformas legislativas. Han llegado al extremo estas reformas que evaden la LACAP, que están permitiendo compras de bienes y servicios de manera directa, eludiendo la LACAP bajo una opacidad y secretismo absoluto. Y pues generando sospechas de corrupción en la gestión de los fondos públicos que van destinados a sostener el régimen. Ahora los tribunales de crimen organizado van a poder juzgar menores de edad que ya no irán a la jurisdicción de la justicia juvenil, ¿verdad? Y estas reformas están permitiendo ahora la detención provisional como una modalidad de pena anticipada, como ya explicaré, 2 años antes de que un juez revise la prueba por la cual las personas han estado bajo tortura, privadas de libertad en las condiciones que se han descrito, ¿no? Todas estas evidentemente son deliberadas violaciones a la Constitución por parte de la mayoría legislativa, parte de una política de terror que está implementando desde la calle hasta la cárcel el Ejecutivo, por instrucciones directas del presidente Bukele, como ha reiterado él y su gabinete de seguridad, ¿no? Si pasamos la lámina, observamos que lo que está ocurriendo también es otra serie de prácticas inconstitucionales dentro del judicial que no están contempladas ni el decreto de régimen de el decreto de régimen de excepción y sus prórrogas, ni en las reformas penales. El fiscal general de la República, en connivencia y confabulación con la Corte Suprema de Justicia, viendo que los casos de todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción se vayan a la jurisdicción especializada de la ley contra el crimen organizado, la ley LECO, ¿verdad? Ustedes
no hay un artículo en la ley que diga que todos los casos de un régimen de excepción van a ir a la ley contra el crimen, a la jurisdicción especializada de crimen organizado. Esta es una discrecionalidad de la Fiscalía que decenas de miles de casos, hablan más de 66,000 capturas, son presentados por la Fiscalía en una práctica inconstitucional a la jurisdicción de crimen organizado. Y presentan los casos, bueno, de forma masiva, y vimos estos ejemplos de audiencias con 500 o 600 internos, ¿no? Ante jueces que ha nombrado la Corte Suprema de Justicia, que no ejerce un rol de administración para la distribución de casos, de tal manera que los nuevos jueces de crimen organizado que ha nombrado la Corte Suprema de Justicia son los únicos que conocen los casos del régimen de excepción. Esta práctica de la Fiscalía, de la Corte Suprema y de los jueces y juezas especializados que se declaran competentes en estos casos es abiertamente inconstitucional. Porque constituyen lo que la Constitución denomina un fuero atractivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se impide que los casos vayan a su juez natural, al juez ordinario. ¿Por qué no vemos a la Fiscalía presentando los casos del régimen, estas detenciones ilegales sin investigación, donde ha mediado tortura, donde ha mediado allanamientos ilegales? ¿Por qué no vemos que la Fiscalía los presenta a los tribunales ordinarios de lo penal, donde podrían haber todavía jueces de carrera, jueces de derecho, que valoren la prueba? Presentan sus requerimientos sin prueba, sin individualizar conductas delictivas, con una explicación general de la zona donde la persona vive o fue detenida, y sobre esta base los jueces especializados en automático decretan detención contra miles de personas. Probablemente en los tribunales ordinarios las detenciones fueran declaradas ilegales, entonces se presentan únicamente en la LECO, con este perfil de jueces, jueces sin rostro, cuyo nombramiento podría haber sido ilegal, porque no es producto de el proceso que la ley establece, pasando por la etapa del Consejo de la Judicatura. Estos jueces se declaran competentes siempre, ordenan en automático detención provisional y sistemáticamente violan las garantías del derecho a la defensa de diferentes maneras. O sea, no permiten ni mayor exposición de los defensores durante las audiencias. En general no conceden la prisión preventiva, es la regla general y no la excepción. Esto significa que los juzgados especializados están atrayendo para sí todos los casos del régimen de excepción. Fuero atractivo quiere decir que se crea una jurisdicción que todos los casos que le corresponderían a los jueces ordinarios los atrae para sí misma. El artículo 190 de la Constitución prohíbe el fuero atractivo, ¿verdad? Se han erigido una jurisdicción de jueces de excepción, los jueces del régimen de excepción. Lo que con esta lámina pretendemos ejemplificar es que esta forma institucional de operar somete a las personas a un proceso penal especializado que lo puede tener más de 2 años antes que se realice una audiencia preliminar y por primera vez un juez revise si hay verdaderamente prueba en su contra o no. 2 años bajo condiciones de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como se ha descrito. Y no saldrá hasta que el caso haya concluido, eso dice la reforma. Y a enfrentar condenas de 20 a 45 años. Y según una de las últimas reformas, el mismo juez que le mantuvo 2 años bajo esa condición es el juez que va a imponer sentencia, porque están regresando al viejo modelo del Código del 73, donde no habían tribunales especializados de sentencia. Y el mismo juez que lo llevaba al plenario y que tenía convicción de que era culpable era el juez que administraba el plenario y que le impondría la condena. Entonces encontramos a un Estado cuyas máximas autoridades funcionan en esta lógica y por eso no es de extrañar que los habeas corpus no funcionen
que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos guarde silencio. Un aparato de poder estatal para violar los derechos humanos de esta manera. No hay control judicial en El Salvador sobre estos casos. Lesa humanidad, régimen de terror. Cierro hasta aquí y estaremos a la disposición de sus preguntas. Gracias. Bueno, en estos momentos vamos a escuchar a Karen Lorena Reyes Tolosa. Ella es oficial de Derechos Humanos y ella hablará en nombre del mandato de la Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de la ONU, Yanula Ni Olain. Hola, buenos días, buenas tardes, estimados colegas. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, me complace presentar esta declaración en nombre de la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, la señora Yanula Ni Olain. En nombre de la relatora, deseo en primer lugar reconocer la colaboración que ha tenido Cristosal con nuestro mandato y con procedimientos especiales y transmitirles nuestro más profundo reconocimiento por la valiente labor que Cristosal ha efectuado en materia de derechos humanos en circunstancias difíciles y desafiantes. El mandato y la relatora reconocen el valor de esta reunión y la importancia de que la sociedad civil planifique, reflexione y responda a los continuos desafíos de las violaciones de los derechos humanos en la región latinoamericana y específicamente en El Salvador. Para esta breve presentación, a la relatora le gustaría reflexionar sobre algunos de los retos transversales que el mandato ha identificado en El Salvador y en la región. En primer lugar, la relatora ha constatado el debilitamiento de la gobernabilidad y del Estado de Derecho a través de la apropiación y el uso indebido de los poderes de emergencia, lo que es conocido en El Salvador como el régimen de excepción. En segundo lugar, la relatora ha constatado la reutilización de la ley antiterrorista y de seguridad nacional para abordar lo que son retos verdaderamente complejos de criminalidad de una forma que contribuye al debilitamiento de la democracia, al Estado de Derecho y el afianzamiento de la excepcionalidad. Tercero, la relatora ha constatado la extrema tensión, las restricciones y el acoso a los que se enfrentan los actores de la sociedad civil en el nuevo modelo de lo que ella llama la securitización adoptado por el gobierno salvadoreño. La relatora también ha constatado la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos bajo el pretexto de contrarrestar la criminalidad o retos a la seguridad nacional. Por último, la relatora ha constatado los evidentes impactos de género de los enfoques excepcionales y las formas en que recaen sobre comunidades históricamente marginadas, de manera manifiesta y rastreable. Los mecanismos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas, incluyendo el mandato de la relatora, han emitido varias comunicaciones y comunicados de prensa al gobierno salvadoreño, manifestando su clara preocupación por la aparente práctica permanente de los poderes de excepción, que puedo compartir con ustedes tras mi presentación. Varios expertos y grupos de trabajo han expresado su preocupación por las consecutivas prolongaciones del estado de emergencia desde el 27 de marzo de 2022. También han constatado el uso rutinario y normalizado de los poderes de emergencia y el impacto que tienen sobre la integridad del sistema legal, la independencia de los jueces y la imparcialidad del proceso legal. Los titulares de mandato han observado con preocupación cómo la modificación del derecho común ha dado lugar a la suspensión de garantías constitucionales, entre ellas la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho de asociación y reunión, y las garantías procesales vinculadas al derecho a un juicio justo, como el derecho a ser informado de los motivos de la detención, la exigencia de una orden de detención, el derecho a negarse a declarar contra sí mismo y el derecho a la asistencia de un abogado. Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores y pertinentes relativos al uso indebido del poder de emergencia, que insinúan el recurso a jueces sin rostro y testigos de referencia,
Los titulares de mandato también han estimado que dichas medidas equivaldrían a una derogación del derecho a un juicio justo. Asimismo, los titulares de mandato de procedimientos especiales, incluido nuestra relatoría, han destacado especialmente su preocupación por las modificaciones del derecho penal ordinario para hacer frente a la violencia de las maras y pandillas. Dichas modificaciones incluyen la facultad de detener a las personas acusadas de delitos relacionados con las maras y pandillas durante periodos que superen el límite máximo de detención preventiva, el arresto de personas sin orden de detención, así como la ampliación de penas máximas para los menores condenados por delitos relacionados con las bandas y las pandillas. Asimismo, hemos recibido recientemente información muy preocupante relativa a cambios de la regulación de la recopilación de datos, basados en cuestiones de seguridad nacional que socavan los derechos fundamentales y en particular el derecho a la privacidad. Además, han constatado con especial preocupación que el modelo salvadoreño parece estar siendo exportado en el resto de los países latinoamericanos. La magnitud de la detención contemporánea por motivos de seguridad en El Salvador es extraordinaria. Todos hemos visto las imágenes transmitidas por organizaciones no gubernamentales y periodistas que han dado la vuelta al mundo. Las cifras oficiales anuncian que alrededor de 66,000 personas han sido detenidas en virtud de las nuevas medidas del régimen de excepción, entre ellas al menos 1,600 menores. Sin embargo, estas cifras pueden ser mayores. Asimismo, los expertos han constatado que las autoridades carcelarias no tienen la capacidad de tramitar tantos casos simultáneamente, lo que ha generado problemas de hacinamiento, de malas e inadecuadas condiciones de detención que pueden considerarse tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y en algunos casos tortura. La relatora ha constatado que el acceso a los detenidos sigue siendo difícil. La salida del aparato de seguridad es todo un reto. La relatora recuerda que la epidemia de COVID-19 ha desempeñado un papel infravalorado en la región. Bajo el pretexto de responder a una pandemia mundial, el abuso de los poderes de seguridad se ha consolidado. La relatora reconoce el rol que ha jugado la sociedad civil y Cristosal, que están al frente de estos desafíos y sigue recomendando y abogando por la derogación del poder de emergencia, el uso del derecho penal ordinario para hacer frente a la criminalidad, incluso en forma colectiva, el fin de la persecución de los actores de la sociedad civil para su labor de defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas por violaciones anteriores. Si bien ella estima que nada de esto parece desgraciadamente posible a corto plazo y que ella alienta a la sociedad civil a encontrar la forma de seguir haciendo su labor. Reconoce que este tipo de labor se está realizando en situaciones extremadamente difíciles, pero ella alienta a seguir elevando los abusos de los derechos humanos más allá de lo nacional y a fin de encontrar la forma de proteger a los ciudadanos salvadoreños frente a los poderes del Estado. La relatora agradece por haber sido invitada a participar en este evento y recuerda que su mandato termina el 31 de julio del año en curso, pero espera que la próxima relatoría y que los titulares de mandato de procedimientos especiales de Naciones Unidas continúen su labor en América Latina y específicamente en El Salvador, de manera a poder seguir apoyándolos en su trabajo. Quedamos a su plena disposición y esperamos poder continuar apoyándolos en su labor de defensa. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Hola, ahora vamos a dar espacio a la prensa para las preguntas. Vamos a hacerlo por micrófono, por la transmisión en vivo y nada más me levantan la mano y les acerco el micrófono. Y bueno, no sé si alguien tiene... Vilma, tu nombre y el medio. Buenos días, yo vengo de Alaraca. Al principio, el director o presidente Cristosal, don Noa, ¿verdad? Director, hablaba de que estamos frente a patrones del pasado, que están regresando, no sé si se refería a temas de torturas que se registraron en tiempos de guerra. Me gustaría que, no sé quién de ustedes puede profundizar mismo en esta señalamiento que hacía, pues que estamos regresando a patrones
similares de la guerra, si esos patrones eran dentro de las cárceles o lo que se vivía pues en ese tiempo. Sí, con el informe se ponen en evidencia imágenes de cadáveres de personas que han sufrido torturas en manos del Estado. Y esas imágenes evocan símbolos del pasado, patrones de violaciones de derechos humanos que se conoció durante la época de la guerra, una de las épocas más oscuras en materia de derechos humanos que ha vivido el país. Y es con mucha tristeza que vemos nuevamente que el Estado plantea de que es necesario recurrir a estas prácticas en nombre de la seguridad nacional. No es la primera vez que lo escuchamos, ni en El Salvador ni alrededor del mundo. También es bueno o importante recordar de que los estados de excepción tampoco son novedades en la historia. Casi todos los presidentes dictatoriales han recurrido, han gobernado sobre la base de un estado de excepción. Entonces, en ese sentido, tanto como la forma de gobernar autoritario sobre la base de estados de excepción y la militarización y las consecuencias que se ve en la población. El estado de excepción no es una política temporal, sino marca una nueva relación entre la ciudadanía y el Estado. Complementando, el régimen de excepción ni siquiera tiene los elementos para considerarse una política pública de seguridad. Es más bien una estrategia de populismo punitivo, que implica no solo las acciones en materia de seguridad pública, sino que implica también el uso de estas acciones con fines de obtener respaldo popular y tener réditos electorales. Esa es la figura del populismo punitivo. No es nada nuevo en El Salvador. Todos los gobiernos anteriores han aplicado este tipo de estrategia. No tiene novedad en ese sentido la estrategia del gobierno Bukele. Sin embargo, lo están aplicando de manera tan autoritaria y exacerbada que ahora las violaciones a derechos humanos que está provocando son sistemáticas, son masivas, generalizadas y son producto de decisiones inconstitucionales adoptadas a máximas autoridades del Estado desde el primer nivel, Presidencia, Asamblea, Corte Suprema, Fiscal General. Estas violaciones a derechos humanos adquieren, por tanto, características de lesa humanidad. Y eso es según el Estatuto de Roma, porque además están focalizadas en un tipo de población, particularmente jóvenes, población en pobreza, donde las pandillas también infligían su violencia. A la violencia de las pandillas le ha seguido la violencia del Estado. Entonces, la tortura como política, la tortura hasta la muerte, la ausencia de jueces independientes, todo es característico de los patrones de la violencia, de lesa humanidad, del conflicto armado también. Estamos viviendo expresiones de repetición de hechos similares con el régimen de excepción. Tenemos una pregunta más de la prensa. Hola, buenos días. Melissa Paises de la revista Gato Encerrado. Quería consultarles, según ustedes, cómo queda también ahora la labor de las instituciones que se presume que deberían ser la defensa de los derechos humanos, como la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos, y ahora con este nuevo nombramiento que tenemos, el comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión. ¿Cómo queda la labor de estas instituciones, ahora este nuevo comisionado, frente a los resultados que ustedes nos explican y que quizás la poca información que hemos tenido por estas organizaciones, la procuradora dijo de que tenía el registro quizás de unos 400 o no recuerdo cuánto era, capturas arbitrarias? Hola. Sí, de hecho el informe, bueno, no solo este informe, sino anteriores informes recogen la omisión de parte de las instituciones de control en todo lo que ha durado el régimen de excepción. Actualmente no contamos, ya el licenciado David Morales expresaba el tema del sistema judicial, que es un mecanismo de control
y de garantía frente al poder del Estado, pero instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos realmente han tenido un comportamiento omisivo y de no cumplimiento con su mandato. Incluso hemos observado en gestión de los últimos dos procuradores una actitud de querer limpiar o tergiversar la información respecto del régimen. Y eso genera responsabilidad. Hemos conocido, obviamente, el nombramiento del comisionado de derechos humanos. Hay que decir que la figura de un comisionado presidencial de derechos humanos, que ya existió esa figura en el gobierno anterior, y algunos la han adoptado en otros países, es una especie de, cuando funciona así, es una especie de intermediario respecto del gobierno y respecto de señalamientos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, dudamos mucho que el perfil y la motivación por nombrar un comisionado de derechos humanos sea precisamente generar un diálogo en un gobierno que se ha caracterizado por obstaculizar y una relación bastante estigmatizante contra cualquier sector que critique el régimen de excepción. Entonces consideramos lamentablemente que lo más probable es que el comisionado tenga un objetivo más de contrarrestar las críticas respecto del tema de derechos humanos. Habrá que ver cómo se comporta, pero el perfil por ahí anda. Entonces, todas estas omisiones de instituciones de control generan responsabilidad. Es por eso que ahora prácticamente uno puede decir que ya no hay garantías internas y las víctimas están ya teniendo que recurrir a instancias internacionales, porque el sistema internacional es subsidiario. Cuando no funcionan los mecanismos internos de justicia, las personas están habilitadas para recurrir al sistema internacional, ¿no? Quisiera agregar sobre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, la señora Procuradora ha emitido un informe público que de manera similar a su antecesora, Polonio Tovar, en general da cuenta de estadística de gestiones de la Procuraduría. Y el planteamiento de fondo es legitimar y valorar positivamente el régimen de excepción, soslayando las gravísimas violaciones a derechos humanos que hemos constatado las organizaciones civiles que trabajamos en esta materia. Solicitamos una serie de datos vía la Ley de Acceso a la Información a la Procuraduría sobre el ejercicio de sus facultades de cara al régimen de excepción. Porque no se trata solamente de haber recibido una estadística de denuncias, un X número de casos, no se trata que los dé por recibidos o que dé la resolución inicial, que es una resolución de trámite porque se abrió un expediente, ¿verdad? Necesitábamos constatar qué facultades ha activado formalmente la Procuradora. Y al menos en la información que nos enviaron en un cuadro de Excel, no da cuenta de resoluciones definitivas donde las violaciones se declaren, no da cuenta de medidas cautelares, no da cuenta de informes especiales situacionales sobre lo que está ocurriendo en las cárceles, ni siquiera comunicados públicos específicos sobre estos temas. Entonces es claro que no solo hay silencio de la señora Procuradora frente a lo que está ocurriendo, por grave que sea en materia de derechos humanos, sino que tampoco ha ejercido sus facultades de acuerdo a pues la información que oficialmente nos han hecho llegar. Yo quería hacer otra pregunta, Zaira, con los datos que usted mencionaba sobre las personas, se habla de que más de la mitad de los datos que ustedes registran son personas que habrían muerto producto de torturas. Eso es así porque veíamos el dato que sospechan que estaba confirmado, si esto es así, y si ¿cómo hicieron ustedes pues para a poder pues ver estas imágenes de estas personas sabiendo cómo se tienen de reservados los casos
qué tanto la familia pudo tener acceso y denunciar, pues que no estaba frente a una causa de muerte por temas de enfermedades como lo está consignando medicina legal, y si también dentro de los lugares, si han logrado confirmar de que hayan tumbas clandestinas o algo, como dentro de las cárceles, como decían algunas de las personas a las que también hemos tenido acceso a entrevistar. Bueno, gracias por la pregunta. Como explicaba en la exposición, Cristosal, a falta de la investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la misma Fiscalía General de la República, y de revelar y dar cuenta a la población salvadoreña de qué es lo que está ocurriendo con las personas privadas de libertad que no han sido juzgadas, ninguna hasta este momento, Cristosal ha realizado una investigación sobre las muertes ocurridas en los centros penales. Esto ha implicado la documentación de cada uno de los casos. Significa verificar si la persona existió, si la persona fue detenida, si la persona ciertamente murió, las condiciones en las que murió, verificar los informes de medicina legal, si hay autopsias, las autopsias, hacer entrevistas directas y colaterales a las víctimas sobrevivientes y consultar con especialistas como médicos, entre otros. Esa es una investigación. La investigación que Cristosal ha realizado revela 4 categorías, o las hemos agrupado en 5 categorías, perdón. En el detalle de las muertes de las personas que han fallecido está la causa de muerte que se identificó a partir de la investigación, más la causa que medicina legal da. Ya decíamos que hay una contradicción entre lo que determina medicina legal, que por lo general el médico que hace el levantamiento del cadáver o que participe en el levantamiento del cadáver, lo que hace es una revisión muy general. Sin embargo, los cuerpos presentan graves signos de tortura, como podemos ver en las fotografías que se han mostrado. Además, las entrevistas realizadas y la verificación de los antecedentes. Yo ponía el ejemplo, una persona de 24 años que muere de muerte súbita, ese es un caso de muerte sospechosa de criminalidad. Lamentablemente no tenemos la gráfica, pero hemos llegado a determinar que hay 29 muertes violentas claramente establecidas y ustedes lo pueden enumerar del listado. Se trata de ahorcaduras, de estrangulamiento, de personas que han muerto porque tienen la cabeza reventada, porque fueron vapuleados en el estómago, porque su cuerpo totalmente está lacerado con lesiones, etcétera. Hay otras 7 muertes que probablemente son violentas. ¿Por qué las calificamos así? Porque se consignó que muere por una enfermedad, pero también tiene signos de violencia en el cuerpo. Las muertes naturales o patológicas son también cuestionables en la medida que son personas que han estado limitadas en la alimentación, en el oxígeno, etcétera. Sin embargo, eso es lo que hasta el momento se ha logrado determinar. Y las muertes sospechosas de criminalidad, que son 39, y tenemos 39 sin datos, precisamente porque las autoridades no dan información sobre ni a las familias sobrevivientes, ni a las organizaciones de derechos humanos, ni a los medios de comunicación. Hay que decir que en todo caso, todas estas muertes son responsabilidad del Estado, ya sea por acción u omisión, porque el Estado tiene bajo custodia a estas personas y tiene el deber de garantizar alimentación, salud, entre otros, y no provocar situaciones tan graves como las que hemos descrito. Personas que son encerradas durante 15, 20 o más días en celdas oscuras, sin alimentación, sin agua, sin acceso al servicio sanitario, entre otros. Por eso es entendible y grave que haya tantas personas que mueren por insuficiencia renal.
Y esto es porque han pasado un año probablemente sin tomar agua, sin poder ir al servicio, entre otras situaciones graves. La investigación, por eso les decía que les invito a ver el informe completo. La investigación narra los patrones y la forma en que hemos obtenido la información para llegar a determinar. Quiero decir que sabemos de que en al menos 24 casos la policía y la fiscalía han abierto investigación. Sin embargo, lamentablemente las víctimas sobrevivientes no han recibido información de las diligencias que se han realizado por estas muertes violentas. También conocemos, se ha verificado exhumaciones de fosas donde las personas han sido enterradas como desconocidas. Y sabemos y se ha investigado que muchas personas han pasado más de 2 meses haciendo diligencias para recuperar el cuerpo de su familiar detenido. Hay también denuncias y testimonios de personas que estuvieron privadas de libertad que nos dicen haber visto que murieron más de 10 personas y que creen que hay fosas dentro de los penales. Eso no es algo confirmado y por eso nosotros no lo planteamos como tal. Sin embargo, lo cierto es que el Estado, la Dirección General de Centros Penales, el director y el ministro no le dan información a las familias que no están siendo procesadas, que son víctimas de esta violencia estatal sobre primero no les cómo murieron, son funerarias las que les llegan a informar, empleados de funerarias. En segundo lugar, no se dice la causa de la muerte y lo que hacen los cadáveres. Es muy lamentable que en muchas ocasiones los cadáveres son entregados sin los protocolos que debe seguir medicina legal, en bolsas con sangre. Si se las ha practicado autopsia, a veces con herida abierta. Y esto es súper grave. Las familias se enteran precisamente por la funeraria. Hay una responsabilidad muy fuerte del Instituto de Medicina Legal y aquellos médicos que firman diciendo que una persona muere de una cosa que no es la realidad. Nosotros ya explicábamos que el desplazamiento continúa durante el último año, más de 400 personas desplazadas, que se ha incrementado el desplazamiento producto de responsabilidad estatal, más del 24%, ¿verdad? Producto de el acoso policial o temor a policías y soldados. Las víctimas sobrevivientes tienen muchísimo miedo a ser identificadas, miedo a la estigmatización permanente, miedo a ser detenidas nuevamente, a ser detenidas ellas por la búsqueda de justicia y miedo, temor y desprotección para los niños, niñas, personas adultas mayores. Esto nos presenta un estado de terror, como ha dicho el cardenal Rosa Chávez. No sé si la mesa quiere agregar algo antes de cerrar la conferencia. Bien, quisiera agregar un punto importante. Si la policía te detiene ilegalmente, te golpea, te tortura, si tu carcelero custodio en centros penales por decisiones del más alto nivel, te tortura hasta la muerte, con hambre, con sed, con golpes, etcétera. Bueno, esto le puede pasar a cualquiera. Puede ser tú, es el mensaje que estamos visibilizando. No habrá juez imparcial, no habrá fiscal respetuoso de la ley si te detienen en el régimen de excepción. Le puede pasar a cualquiera. Es el reino de la arbitrariedad, el reino de esta política de terror. Y por supuesto que mientras esté vigente, producto del desmontaje de la democracia, porque la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General
responden o están sometidas al poder político de la presidencia, mientras el Estado de Derecho no se recomponga, es muy difícil cambiar esta correlación. Pero definitivamente quienes están cometiendo estas violaciones a derechos humanos, los violadores a los derechos humanos incurren en responsabilidad internacional, porque están violando tratados internacionales que tienen fuerza de ley en El Salvador, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e inclusive por la lesa humanidad eventualmente ante la Corte Penal Internacional. Pero también desde la perspectiva interna están violando la Constitución. Y ya en los artículos 244 y 245 de la Constitución establecen que estos funcionarios, hasta el más alto nivel, hasta el presidente y desde los operadores policiales hasta el presidente, deben responder penal y administrativamente por sus violaciones a la Constitución y por los daños que han ocasionado. Y a nivel interno también, este tipo de conductas y de violaciones a los derechos humanos constituyen delitos. Hemos hablado de muertes arbitrarias, hemos hablado de tortura. Por sí mismas, ante una investigación independiente, se podrían establecer responsabilidades por homicidios agravados y delito de tortura, por ejemplo. Pero hay otros delitos en juego, posibles, ¿verdad? Actos arbitrarios, omisiones de aviso, incumplimiento de deberes. En el caso de jueces y juezas, además, el prevaricato, los atentados contra el derecho de defensa, que son tipos contemplados en el Código Penal. Y eventualmente, jueces y juezas y fiscales que han tenido conocimiento y que incluso se ha hecho constar en los procesos a veces por abogados defensores que la persona no recibe su medicamento, que está gravemente enfermo, que está sufrido atropellos como tortura, que tiene un riesgo de muerte. Si el fiscal o el juez tiene conocimiento de eso, también pueden ser eventualmente, ante una investigación que lo demuestre, responsabilizados por los homicidios y por las torturas, bajo la modalidad de comisión por omisión, si es que no se conjuntan con otros delitos. El informe refleja que personas con órdenes de sustitución de medida alterna la prisión, estas órdenes judiciales no son acatadas por la administración penitenciaria. Hay un delito de posible desobediencia a una orden judicial. Entonces, eventualmente, al restablecerse el Estado de Derecho, este tipo de responsabilidades podrían ser objeto de investigación y establecerse, y no solo para el policía o el custodio torturador, sino hasta el más alto nivel del Estado. Bueno, también quería recordarle a la población que como Cristosal seguimos con el compromiso en atención y acompañamiento a las víctimas de vulneración de derechos humanos. Recordar que dentro de nuestras plataformas se encuentra un formulario a donde todavía estamos recibiendo, tal como estaba explicando Zaira, se ha incrementado el número de víctimas parte del Estado, aún así seguimos registrando y atendiendo y acompañando a personas que tienen necesidades de protección por vulneraciones causadas por pandillas. Entonces, nada más recordar que dentro de nuestras redes sociales se encuentra la plataforma y estamos totalmente comprometidas a trabajar con ellos. Para ir cerrando, agradecer nuevamente su participación en esta conferencia de prensa. Ahora, agradecer el labor del equipo técnico de Cristosal y sobre todo agradecer la valentía, reconocer y agradecer la valentía de las víctimas que han aportado a la construcción de la verdad con su testimonio. Y exigimos al Estado que no haya represalias hacia estas personas o hacia las personas que defienden los derechos humanos en este contexto. Quiero enfatizar también de que el estado de excepción ya no es una excepción en la vida salvadoreña, sino es la nueva normalidad. Es una situación de falta de garantías ante las autoridades
que cualquier persona en cualquier momento puede experimentar, que sea en camino a su casa en un retén, que sea en el estadio, que sea en su propia casa. Entonces no seamos indiferentes ante los testimonios de las víctimas y no creamos que nuestros derechos son separados, sino nos comprometemos a la teoría de que los derechos son interconectados, interdependientes. La violación de derechos humanos ha sido una población, afecta a todos. Nosotros esperamos que nuestro informe y la información que contiene acuerpa a las personas, a las comunidades, a las familias que desean tanto la seguridad, pero no a cambio de sus derechos. Desean tanto la seguridad, pero sin injusticias. Entonces, esperamos que este informe, los testimonios de la víctima puedan abrir una nueva oportunidad de diálogo para construir una paz sobre la base del respeto a los derechos humanos. Así que muchas gracias por su participación esta mañana. El informe estará en la página web de Cristosal. Y como menciona Rina, la organización está abierta y dispuesta a acompañar a las personas que desean asesoría o registrar una denuncia en nuestras plataformas. Bueno, aquí terminamos la conferencia. Hay un refrigerio por si nos quieren acompañar